El último día en el paraíso. Es el 25 de agosto de 2001. 6:50 de la tarde, en las Bahamas. El sol comenzaba a descender sobre las cristalinas aguas de las Islas Ábaco. Aaliyah Dana Aucton, de apenas 22 años, acababa de terminar uno de los proyectos más importantes de su carrera, el videoclip de Rock the Boat. El director Hype Williams recordaría después ese último día como uno de los mejores que he tenido en este negocio. Nadie imaginaba que en menos de una hora, la música perdería a una de sus voces más prometedoras. Una tragedia que conmocionaría al mundo entero y que, más de 2 décadas después, sigue generando preguntas sin respuesta. Si te interesa mucho el video, síguenos. Dale like y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos en el canal de Crónicas de Asombro. Una niña destinada a la grandeza. Aaliyah nació el 16 de enero de 1979 en Brooklyn, Nueva York. Su nombre, derivado del árabe Ali, significa la más alta o la más exaltada. Un nombre profético para alguien que estaba destinada a elevarse por encima de todos. Criada en Detroit, Aaliyah mostró su talento desde muy temprana edad. A los 10 años ya había aparecido en el famoso programa de talentos Star Search, donde también participaron futuras estrellas como Britney Spears y Usher. Su madre, Diane Aucton, también cantante, encaminó a sus hijos hacia el mundo del espectáculo. El tío de Aaliyah, Berry Ankerson, era un importante ejecutivo de la industria musical casado con la legendaria cantante Gladys Knight. A los 12 años, Aaliyah firmó con Jive Records y Blackground Records, la compañía de su tío. Fue entonces cuando su vida tomaría un giro que marcaría tanto su carrera como su existencia de formas inimaginables. La sombra de un mentor. Berry Ankerson presentó a la joven Aaliyah a R. Kelly, quien entonces tenía 27 años y era una de las figuras más importantes del R&B. Kelly se convirtió en su mentor y produjo su álbum debut, Ain't a Thing But a Number, lanzado en 1994 cuando ella tenía solo 15 años. El álbum fue un éxito rotundo, vendiendo más de 1 millón de copias y obteniendo certificación de platino. Los sencillos Back and Forth y At Your Best, You Are Love, dominaron las listas. Sin embargo, detrás del éxito se ocultaba una realidad perturbadora. Durante el juicio federal contra R. Kelly en 2021, salieron a la luz detalles escalofriantes sobre su relación con Aaliyah. Según testimonios judiciales, Kelly se casó ilegalmente con la adolescente de 15 años el 31 de agosto de 1994. Para hacerlo, sobornó a un funcionario del gobierno con $500 para obtener una identificación falsa que hacía parecer que Aaliyah tenía 18 años. El ex-manager de Kelly, Demetrius Smith, testificó bajo inmunidad que organizó el matrimonio después de que la adolescente dijera que estaba embarazada. Cuando se le preguntó de qué se estaría protegiendo Kelly al casarse con ella, Smith respondió, de problemas serios. La cárcel, supongo. Es ilegal que un adulto tenga relaciones con una persona de 15 años, tanto en Michigan como en Illinois. Una ex bailarina testificó haber visto situaciones inapropiadas entre Kelly y Aaliyah cuando ésta tenía apenas 13 o 14 años. El matrimonio fue anulado por los padres de Aaliyah en febrero de 1995, 6 meses después. Según documentos judiciales revelados en el documental Surviving R. Kelly, The Final Chapter, la familia firmó un acuerdo de confidencialidad con Kelly. A cambio de no presentar cargos legales, Kelly vendió los derechos de los primeros 3 álbumes de Aaliyah a su familia. El escándalo marcó profundamente a la joven cantante. Su madre, Diane Aucton, diría años después que todo lo que salió mal en su vida comenzó con esa relación. Aaliyah cortó todo contacto profesional y personal con Kelly, y el escándalo la perseguiría durante años, aunque extrañamente ella fue vista más como villana que como víctima. El renacimiento, Timbaland y Missy Elliott. Después de separarse de Kelly, Aaliyah necesitaba reinventarse. Su primo Homo Ankerson confirmó en 2014 que el escándalo les complicó muchísimo conseguir productores.
Salvo con excepciones como Jermaine Dupri y P. Diddy, nos costó mucho hacer contactos. Pero entonces llegó el amor musical verdadero. Atlantic Records le presentó a Timbaland y Missy Elliott, dos productores entonces desconocidos que revolucionarían el sonido del R&B. Esta colaboración resultaría mágica. Missy Elliott recordó estar de los nervios antes de trabajar con Aaliyah. Ella venía de un disco multiplatino y nosotros estábamos empezando. Además, pensábamos que tendría un aire de diva, pero llegó y nos trató como si fuéramos de la familia. El resultado fue One in a Million de 1996, un álbum que cambiaría para siempre el paisaje de la música urbana. El disco vendió 3 millones de copias en Estados Unidos y más de 8 millones en todo el mundo. Su sonido era adelantado para su tiempo, fusionando R&B con hip hop, electrónica y ritmos experimentales. El crítico musical Simon Reynolds calificó el sencillo Are You That Somebody de 1998 como el sencillo pop más radical de ese año. Kele Fasane de The New York Times escribió que Aaliyah sabía cómo desaparecer en la música, cómo hacer coincidir su voz con la línea de bajo, agregando que ayudó a cambiar la forma en que la música popular suena. Billboard Magazine la describió como alguien que revolucionó el R&B con su voz melosa y su sensual mezcla de pop, soul y hip hop. Las canciones de Destiny's Child, según críticos, tenían una clara deuda con el estilo de Aaliyah. De la música al cine, una estrella total. En el año 2000, Aaliyah dio el salto al cine protagonizando Romeo debe morir, junto al legendario artista marcial Jet Li. La película fue número 1 en taquilla su primer fin de semana, recaudando $18.6 millones. Además de actuar, Aaliyah fue productora ejecutiva de la banda sonora, contribuyendo con 4 canciones. El sencillo Try Again se convirtió en un hito histórico. Fue la primera canción en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100 basándose únicamente en su popularidad en la radio, sin ventas físicas. El video ganó Mejor Video Femenino y Mejor Video de una Película en los MTV Video Music Awards 2000. Su siguiente proyecto cinematográfico fue La Reina de los Condenados, basada en la novela de Anne Rice. Aaliyah interpretó a Akasa, la primera vampira y reina del inframundo. Sobre su personaje, dijo entusiasmada: "Regreso para intentar conquistar el mundo. Akasa es muy regia, muy grandiosa. Tiene vestuarios increíbles. Es sensual, pero también es malvada". Su compañera de reparto, Marguerite Moreau, recordó con cariño cómo Aaliyah, amante del cine de terror, la invitaba a ver películas de miedo. Yo ponía la película y cuando me volteaba, ella estaba dormida en mi piso. Y despertaba al final como: "¿Cómo estuvo?". Y yo decía: "Aterradora. No puedes irte a casa". Pero siempre era así. Tenía un sentido del juego y la travesura. Aaliyah también había sido contactada para aparecer en las secuelas de The Matrix. Su carrera cinematográfica apenas comenzaba, pero su futuro parecía ilimitado. El tercer álbum, La Madurez Artística. En julio de 2001, Aaliyah lanzó su tercer álbum homónimo. Tras 5 años desde su trabajo anterior, este disco representaba su evolución como artista. El proceso de grabación había tomado más de un año, retrasado por sus compromisos cinematográficos. Timbaland llegó a expresar públicamente su frustración porque sentía que trabajaba solo en el proyecto mientras ella terminaba sus rodajes. Sin embargo, el resultado valió la pena. Aaliyah llevó el R&B mucho más a la electrónica, combinándolo con ritmos latinos, rock y elementos del EDM que no eran propios del género. El álbum debutó en el número 2 del Billboard 200, vendiendo 187,000 copias en su primera semana. Aunque las ventas iniciales fueron menores del esperado, críticos y fans coincidieron en que era uno de los mayores soplos de aire fresco del R&B de la época. Canciones como We Need a Resolution y More Than a Woman sonaban absolutamente adelantadas a su tiempo. En ese momento de su vida, Aaliyah también estaba enamorada. Había comenzado una relación con Damon Dash, cofundador de Rockefeller Records. Aunque nunca confirmaron públicamente un compromiso formal, Dash diría años después que habían planeado casarse.
No ha habido un día desde que falleció, ni uno en los 20 años, que no haya escuchado su nombre, confesó en 2021. Todos los días ella está presente en mi vida. Los últimos días. Rock the Boat. El 21 de agosto de 2001, Aaliyah apareció en el programa 106 y Park de Bet para anunciar que comenzaría a filmar el video de su siguiente sencillo, Rock the Boat. Era una canción sensual y relajada, perfecta para filmarse en un ambiente tropical. El 22 de agosto, el equipo voló a las Bahamas. El director Hype Williams planeó una producción ambiciosa que requeriría varios días de filmación. El 24 de agosto, Aaliyah se levantó mucho antes del amanecer para capturar las escenas del amanecer. Al día siguiente, ella y sus bailarines realizaron rutinas en un barco. Según Dash, él había aconsejado a Aaliyah que no viajara a la isla, y ella había expresado su preocupación por la seguridad del vuelo. Sin embargo, el compromiso profesional pudo más. Esos 4 días fueron muy hermosos para todos, recordó Williams. Todos trabajamos juntos como una familia. El último día, el sábado, fue uno de los mejores que he tenido en este negocio. Aaliyah terminó sus escenas un día antes de lo planeado. Ansiosa por regresar a Miami, donde tenía otra grabación pendiente, decidió adelantar su vuelo. Esta decisión, tomada con la mejor de las intenciones, sellaría su destino. La decisión fatal, un vuelo que nunca debió despegar. El 25 de agosto de 2001, a las 6:50 de la tarde, Aaliyah y 8 personas más abordaron un Cessna 402B bimotor con matrícula N8097W en el aeropuerto de Mars Harbor. El avión tenía como destino el aeropuerto de Opa-locka en Florida, a unos 250 kilómetros de distancia. El vuelo original estaba programado para el domingo en un avión más grande, pero el grupo encontró a un piloto disponible ese sábado. El avión designado para el regreso era más pequeño que el que los había llevado, pero según reportes, aún tenía espacio suficiente para todos. Sin embargo, había un problema grave: el avión llegó con horas de retraso. Estaba programado para llegar a las 4:30 de la tarde, pero no arribó sino hasta las 6:15. El grupo estaba impaciente. A bordo iban Aaliyah, de 22 años, el peluquero Eric Foreman, de 29, el maquillador Christopher Maldonado, de 32, el guardaespaldas Scott Gallin, de 41, el amigo Kate Ballas, de 49, Anthony Dodd, de 34, también peluquero, Douglas Crass, de 28, director de producción de video, Gina Smith, de 29, ejecutiva de Blackground Records, y el piloto Luis Morales, de 30 años. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Según el libro Baby Girl, Better Known as Aaliyah de la periodista musical Katy Andoli, Aaliyah no quería subir al avión. Kingsley Russell, de 13 años en ese momento, trabajaba como transportador de equipaje en el aeropuerto. Su familia dirigía una empresa de taxis en las Bahamas. Russell testificó que cuando Aaliyah vio el avión por primera vez, se negó rotundamente a abordarlo. Estaba tan incómoda que regresó a la camioneta de su madrastra, donde se quedó dormida, diciéndole a su equipo que tenía un terrible dolor de cabeza. Según Russell, el equipo de Aaliyah, presionado por los horarios y compromisos, tomó una decisión terrible: le dieron a la cantante una pastilla para dormir. Una vez que Aaliyah quedó profundamente dormida en el asiento trasero del vehículo, fue cargada inconsciente hasta el avión. La sacaron de la camioneta. Ni siquiera sabía que la iban a subir a un avión, declaró Russell en el libro. Ella se fue al avión dormida. Esta revelación es devastadora. Aaliyah, en su inconsciente, nunca habría abordado ese vuelo. Sus instintos le decían que algo estaba mal. El piloto de charter, Louis Key, afirmó haber escuchado a los pasajeros discutiendo con el piloto, Luis Morales, antes del despegue. Morales les advirtió que había demasiado peso para un vuelo seguro. Sin embargo, presionados por los horarios y la ansiedad de llegar a Miami, decidieron ignorar la advertencia. El desastre. A las 6:50 de la tarde, el Cessna 402B comenzó a rodar por la pista. Claude Sauyer, un piloto de 25 años, fue quizás el único testigo del accidente. Todo pasó tan rápido. Fue cuestión de segundos.
relató. El avión se levantó a unos 40 pies de la pista, se alzó entre los árboles, giró a la izquierda y luego se fue a pique. De pronto, todo se volvió llamas y el avión saltó por el aire. Lo que vi fue una bola de fuego por debajo de los árboles. El avión logró despegar, pero el morro se levantó demasiado. Sin la potencia necesaria para mantener el vuelo con semejante sobrecarga, la aeronave cayó violentamente. Se estrelló a apenas 60 metros del final de la pista, en una zona pantanosa. El impacto fue devastador. El choque destruyó completamente la parte delantera del avión, dañó seriamente las alas y partió el fuselaje en 3 pedazos. El avión estalló en llamas inmediatamente. Alia fue arrojada a varios metros del fuselaje. Los equipos de emergencia la encontraron en el suelo, junto a 5 pasajeros más. 6 personas murieron instantáneamente en el impacto, incluida Alia. Scott Gallin, su guardaespaldas, fue encontrado apenas con vida en una de las secciones del fuselaje, pero falleció minutos después. Otro pasajero murió mientras era trasladado por vía aérea a Nassau. El piloto Luis Morales fue encontrado sin vida en los controles. La autopsia, revelaciones dolorosas. La autopsia de Alia, realizada por el médico forense Dr. Giovander Raju, reveló detalles que destrozan el corazón. Alia sufrió quemaduras severas y un traumatismo grave en la región craneal. Además, entró en un estado de shock tan profundo que, según el forense, incluso si hubiera sobrevivido al accidente, la recuperación habría sido casi imposible. Pero las revelaciones más impactantes vinieron de la investigación sobre el accidente. Los informes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y el Departamento de Aviación Civil de las Bahamas determinaron múltiples factores catastróficos. El avión estaba extremadamente sobrecargado. La aeronave excedía su peso máximo de despegue en más de 700 libras, aproximadamente 320 kilogramos. El centro de gravedad estaba posicionado muy por detrás de su límite seguro. El Cessna 402B estaba certificado para 7 pasajeros, pero llevaba 9 personas a bordo, además de todo el equipaje y equipo. El piloto no estaba calificado. Luis Morales no tenía licencia válida para volar ese tipo de aeronave en el momento del accidente. Había falsificado registros de sus horas de vuelo para obtener trabajo con Black Hawk International Airways, la compañía que operaba el charter. Morales había comenzado a trabajar en Black Hawk apenas 2 días antes del accidente. El piloto estaba bajo la influencia de sustancias. Los análisis toxicológicos revelados en noviembre de 2003 mostraron que Morales tenía restos de sustancias prohibidas y bebidas alcohólicas en su organismo al momento del vuelo. Antecedentes alarmantes del piloto. Menos de 2 semanas antes del accidente, el 13 de agosto de 2001, Luis Morales había sido puesto en libertad condicional por cargos de posesión ilícita de sustancias prohibidas y por intento de venta de partes robadas de avión. La compañía tenía un historial problemático. Black Hawk International Airways había sido multada 4 veces por la Administración Federal de Aviación entre 1998 y 2001, incluyendo violaciones de estándares de seguridad, falta de cumplimiento de estándares de mantenimiento y por no realizar pruebas adecuadas para detección de sustancias prohibidas en sus empleados. Autorizaciones violadas. Black Hawk tenía autorización limitada para el uso de esa aeronave específica, y solo un piloto específico estaba autorizado para volarla. Luis Morales no era ese piloto. Homo Ankerson, primo de Alia y presidente de Black Ground Records, expresó su enojo por los reportes que decían que los pasajeros habían discutido sobre la sobrecarga. El director Hype Williams también desmintió rumores de que llevaban equipo de cámara en el avión. Esos rumores son todos falsos porque cuando ella se fue, nos dejó en medio del océano todavía en producción. Todo lo que no sea la verdad hace que sea más difícil de entender. La realidad es que fueron una cascada de errores humanos, negligencia corporativa y decisiones fatales las que convergieron en esa pista de las Bahamas. El mundo de luto. La noticia de la muerte de Alia se extendió como un rayo por el mundo. La industria del entretenimiento quedó en shock. El mundo no podía creer que una estrella tan brillante se hubiera apagado tan abruptamente. El 31 de agosto de 2001, 6 días después del accidente,
se llevó a cabo el funeral privado de Aaliyah en la Iglesia Católica Romana de San Ignacio de Loyola en Manhattan. Su ataúd fue llevado en un carruaje blanco con paneles de vidrio tirado por 2 caballos blancos, una imagen de cuento de hadas que contrastaba brutalmente con la tragedia. Más de 800 dolientes asistieron al servicio privado, incluyendo a Sean Puffy Combs, Missy Elliott, Timbaland, Genuine, Busta Rhymes, Mike Tyson, Jay-Z, Lil Kim y muchos otros. Los fans se alinearon por las calles de Nueva York para despedirse. Al final de la ceremonia, 22 palomas blancas fueron liberadas al cielo, una por cada año de su vida. Los dolientes cantaron su canción One in a Million, mientras el cortejo se alejaba. Un servicio público se realizó después en el Cipriani de la calle 42, con más de 3.000 personas asistiendo. En Los Ángeles, una valla publicitaria de Sunset Boulevard, para el álbum de Aaliyah se convirtió en un santuario improvisado donde los fans dejaban flores, cartas y recuerdos. La madre de Aaliyah, Diane Aughton, leyó un emotivo mensaje durante el funeral: "Sé que estamos sufriendo, pero hay que mantener la fe. Ella siempre vivirá en nuestros corazones. Espero que Dios me mantenga fuerte hasta que la vuelva a ver". También leyó los nombres de las otras víctimas del accidente, recordando que 8 familias más estaban destrozadas por la tragedia. Las consecuencias legales. En los meses siguientes al accidente, las familias de las víctimas comenzaron a presentar demandas. Menos de una semana después del accidente, los familiares de Scott Gallin demandaron a Virgin Records America, alegando que el sello discográfico y sus unidades de producción de música y video eran responsables porque manejaron los arreglos para la filmación del video en las Bahamas. El abogado Stuart Grossman, quien representó a la familia Gallin, argumentó que incluso el piloto no quería despegar debido a la sobrecarga. "Esto es un caso de intentar meter un pie talla 12 en un zapato talla 10", dijo. En mayo de 2002, los padres de Aaliyah presentaron una demanda similar contra Virgin Records America en Los Ángeles, alegando negligencia. Su demanda afirmaba que se utilizó una configuración peligrosa e insegura del avión. Las demandas también se dirigieron contra Black Hawk International Airways Corp y sus propietarios, Skistream Inc. Todas las demandas fueron resueltas fuera de los tribunales por cantidades no reveladas. En septiembre de 2003, los padres de Aaliyah llegaron a un acuerdo confidencial. Black Hawk International Airways entregó su certificado de operación a la Administración Federal de Aviación en 2001 y cerró definitivamente en 2003. Una estrella que no deja de brillar. Después de su muerte, la música de Aaliyah experimentó un resurgimiento masivo. Su álbum homónimo saltó del número 19 al número 1 en el Billboard 200 la semana siguiente a su fallecimiento. Rock the Boat fue lanzado como sencillo póstumo y alcanzó el puesto 14 en el Hot 100 y el número 2 en las listas de R&B. El video de Rock the Boat, este proyecto que fue el último que grabó, finalmente se lanzó. Las escenas submarinas y las tomas en el barco muestran a una Aaliyah radiante, sensual y completamente viva. Es casi insoportable de ver, sabiendo lo que pasaría horas después de terminada la filmación. En febrero de 2002 se estrenó La Reina de los Condenados. Ver a Aaliyah como la poderosa y seductora reina a casa fue agridulce para los fans. Su hermano Rashad Aughton tuvo que completar las sesiones de doblaje durante la postproducción, ya que Aaliyah no había terminado todo el trabajo de voz. Su compañera de reparto Marguerite Moreau dijo durante la promoción de la película: "Todavía estoy tratando de entender cómo algo así puede suceder". El estreno de la película, 6 meses después de su muerte, intensificó el duelo de todo el elenco y los fans. En diciembre de 2002, Blackground Records lanzó el álbum recopilatorio I Care for You, que incluía sus mayores éxitos y material inédito como Miss You. El sencillo Miss You alcanzó el número 3 en el Billboard, convirtiéndose en otro éxito póstumo. El álbum vendió 290,000 copias en su primera semana y fue certificado en platino. Aaliyah ganó póstumamente 2 American Music Awards. En los MTV Video Music Awards de 2001, Janet Jackson, Missy Elliott, Timbaland, Genuine y su hermano Rashad le rindieron un emotivo homenaje. El impacto cultural, la princesa del R&B. Más de 2 décadas después de su muerte,
el impacto de Aaliyah en la música sigue siendo innegable. Se le atribuye haber ayudado a redefinir el R&B, el pop y el hip hop de finales de los 90 y principios de los 2000. Billboard la catalogó como la 10ª artista femenina de R&B más exitosa de los últimos 25 años. Peter Piatkowski de Pop Matters declaró: al igual que Control de Janet Jackson, estableció una plantilla para las divas dance pop en los 80, la marca de pop negro de Aaliyah, que era una mezcla de hip hop, electropop y soul, estableció un criterio con el que se juzgó a otros jóvenes cantantes de pop urbano. Su influencia es visible en artistas como Ciara, Solange, SZA, Tina C, Normani, Drake y Rihanna. Su estilo único, crop tops o tops bandeau combinados con jeans holgados, con el cabello largo cubriendo parcialmente su ojo izquierdo, todavía se emula hoy en día. Representaba ese balance perfecto. Aaliyah vendió aproximadamente 8 millones de álbumes en Estados Unidos y entre 24 y 32 millones en todo el mundo. Las estimaciones actuales sugieren que sus ventas totales superan los 45 y 52 millones de discos. Durante años, su música fue difícil de encontrar en plataformas de streaming debido a disputas legales entre su discográfica Blackground Records y el abogado que controla sus masters. Su tío Barry Ankerson explicó que la madre de Aaliyah, Diane, no quería que su música fuera relanzada inicialmente. Como padre, entiendo si no quiere escuchar la música de su hija. ¿Qué padre quiere escuchar la voz de una hija que ya no está? Finalmente, en agosto de 2021, coincidiendo con el 20 aniversario de su muerte, One in a Million fue finalmente lanzado en Spotify y otras plataformas de streaming. El resto de su catálogo siguió gradualmente. Una nueva generación pudo finalmente descubrir la magia de Aaliyah. Entre el dolor y la especulación. Como sucede con muchas muertes de celebridades, especialmente aquellas que ocurren en circunstancias trágicas, han surgido teorías de conspiración alrededor del fallecimiento de Aaliyah. Recientemente, con los escándalos que rodean a Sean Diddy Combs y los juicios de R. Kelly, el nombre de Aaliyah ha resurgido en redes sociales. Algunas teorías sugieren conexiones entre su muerte y figuras poderosas de la industria musical. Otros especulan sobre rivalidades con otros artistas de la época. También han circulado rumores de que Beyoncé tenía celos del éxito y estilo de Aaliyah, aunque estas afirmaciones nunca han sido respaldadas con evidencia concreta y parecen ser más producto de la cultura de la especulación en redes sociales que de hechos reales. Lo que pudo haber sido. Es inevitable preguntarse qué habría logrado Aaliyah si hubiera vivido. A los 22 años, ya había vendido millones de discos, revolucionado un género musical completo y comenzado una prometedora carrera cinematográfica. Estaba programada para aparecer en las secuelas de The Matrix, uno de los fenómenos cinematográficos más grandes de la época. Su evolución artística en cada álbum mostraba a una artista que constantemente empujaba los límites del sonido. ¿Qué más habría creado? ¿Cómo habría evolucionado su sonido en la era del streaming? ¿Qué colaboraciones habrían existido? Damon Dash, su pareja en el momento de su muerte, ha expresado en varias entrevistas el dolor de vivir sin ella. Estaba reflexionando que no ha habido un día desde que falleció, ni uno en los 20 años, que no haya escuchado su nombre, dijo en 2021. Todos los días ella está presente en mi vida y creo que estará así para siempre. Timbaland, quien creó su sonido más icónico, ha admitido que le llevó años poder escuchar su música de nuevo. No podía escuchar su voz sin romperme, confesó. Missy Elliott escribió en el aniversario de su muerte: todavía duele como si fuera ayer. Tu luz sigue brillando. Las lecciones no aprendidas. El caso de Aaliyah llevó a cambios en la industria de los charters privados, particularmente en las Bahamas. Las regulaciones se endurecieron, las inspecciones se volvieron más rigurosas, y hubo mayor escrutinio sobre las certificaciones de pilotos. Pero estos cambios llegaron demasiado tarde para Aaliyah y las otras 8 personas que perdieron la vida ese día. La presión de la industria del entretenimiento, donde los horarios apretados y la logística compleja a menudo toman prioridad sobre la seguridad, también fue expuesta. La pregunta que persiste es: ¿cuántas veces artistas y sus equipos han subido a aviones similares sin cuestionar las condiciones de seguridad? La familia que quedó atrás.
La familia de Aaliyah quedó destrozada. Su madre Diane Aughton, quien había guiado cada paso de su carrera, tuvo que enterrar a su hija de 22 años. Su hermano Reshad, quien también estaba involucrado en la industria musical y había actuado junto a ella en La Reina de los Condenados, perdió no solo a su hermana sino a su mejor amiga y colaboradora creativa. Diane Aughton se convirtió en guardiana del legado de Aaliyah, controlando cuidadosamente cómo se usaba su imagen y música. Durante años, mantuvo la música de Aaliyah fuera de las plataformas digitales, lo que generó frustración entre los fans, pero también era comprensible desde el punto de vista de una madre en duelo que no estaba lista para escuchar la voz de su hija en todas partes. En una entrevista de 2011, Diane habló sobre la dificultad de preservar el legado de su hija mientras procesaba su propio dolor. Aaliyah era muy especial. Era dulce, era amable con todos. No tenía enemigos. Todo el mundo la amaba. Cuando se le preguntó sobre mantener viva su memoria, respondió: es lo que tenemos que hacer. Es nuestro trabajo asegurarnos de que la gente nunca la olvide. Su padre, Michael Aughton, quien manejaba muchos aspectos del negocio de Aaliyah, también quedó marcado por la pérdida. Falleció en 2012, 11 años después de su hija. Muchos creen que nunca se recuperó completamente de la pérdida. El fenómeno de las redes sociales. Una nueva generación descubre a Aaliyah. Una de las cosas más notables del legado de Aaliyah es cómo cada nueva generación la descubre y se enamora de ella. En TikTok, videos con su música acumulan millones de vistas. Jóvenes que nacieron después de su muerte recrean su estilo icónico, bailan sus coreografías y expresan asombro por lo adelantada que estaba a su tiempo. El hashtag Aaliyah en TikTok tiene más de 2.000 millones de vistas. Canciones como Are You That Somebody y Try Again han encontrado nueva vida en la plataforma, introduciendo su música a la generación Z. Lo fascinante es que su estética, el tomboy chic, los crop tops con pantalones anchos, el cabello cubriendo un ojo, se ha vuelto enormemente popular de nuevo. Marcas de moda han citado a Aaliyah como inspiración. Su influencia en la moda urbana y streetwear es innegable. En 2017, MAC Cosmetics lanzó una colección especial en su honor, la primera vez que la marca rendía homenaje a alguien fallecido. La colección se agotó en cuestión de horas en línea, con fans formando filas de horas en las tiendas físicas. Esto, 16 años después de su muerte, demostró el poder perdurable de su imagen. La controversia de R. Kelly, una herida que nunca sanó. El juicio federal de R. Kelly en 2021 trajo de vuelta a la conversación pública los abusos que Aaliyah sufrió a sus 14 y 15 años. Los testimonios revelaron la magnitud del daño. Un hombre de 27 años que no solo abusó de una niña, sino que la casó ilegalmente cuando pensó que estaba embarazada, todo mientras producía un álbum titulado H Ain't Nothing But a Number. La retrospectiva es dolorosa. Muchas de las canciones que Kelly escribió para ella, como H Ain't Nothing But a Number y No One Knows How to Love Me Quite Like You Do, ahora se entienden bajo una luz completamente diferente. Mientras Kelly continuó con su carrera prácticamente sin consecuencias durante décadas, Aaliyah cargó con el estigma. Fue vista con sospecha, como si fuera cómplice en lugar de víctima. Los medios la cuestionaban sobre su relación con Kelly, forzándola a revivir su trauma una y otra vez. En una entrevista de 1994 con Vibe Magazine, cuando tenía apenas 15 años, Aaliyah tuvo que enfrentar preguntas sobre su edad y su relación con Kelly. Su respuesta fue cuidadosa y ensayada: soy una joven de 15 años, y él respeta eso. Jan Lavanzan, terapeuta y presentadora, comentó sobre el caso en 2021: Aaliyah fue una niña abusada. Punto. Y en lugar de ser protegida, fue explotada y luego culpada. Es una tragedia en múltiples niveles. El documental Surviving R. Kelly de 2019 dedicó segmentos enteros a su relación con Aaliyah, ayudando a recontextualizar su historia no como un escándalo de celebridades, sino como lo que realmente fue: abuso infantil. El legado póstumo. A lo largo de los años, numerosos artistas han rendido tributo a Aaliyah. Beyoncé, a pesar de los rumores infundados de rivalidad, le rindió homenaje en los BET Awards de 2001. Drake, quien tiene un tatuaje del rostro de Aaliyah en su espalda, ha hablado extensamente sobre su influencia en su música. Ella es mi mayor inspiración,
dijo en una entrevista. En 2012, en el 10º aniversario de su muerte, Drake y No 47 produjeron una canción llamada Enough Said, utilizando vocales inéditos de Aaliyah. Sin embargo, la canción fue retirada después de críticas de Timbaland y Missy Elliott, quienes sintieron que el proyecto no honraba adecuadamente su memoria. En 2014, Lifetime estrenó una película biográfica sobre Aaliyah, The Princess of R&B. Sin embargo, fue ampliamente criticada por la familia de Aaliyah y por los fans, quienes sentían que no capturaba su esencia y que estaba mal hecha. Diane Aughton emitió un comunicado diciendo que la familia no había autorizado ni participado en la producción. En 2021, para el 20º aniversario de su muerte, se publicó el libro Baby Girl, Verer Ñawas Aaliyah, de Katy Andoli, que ofreció nueva información sobre su vida y reveló detalles sobre sus últimos momentos, incluyendo cómo fue sedada antes de abordar el avión. La princesa que nunca será olvidada. Más de 2 décadas después, Aaliyah permanece como una de las pérdidas más trágicas y dolorosas en la historia de la música. No solo por lo que logró en su corta vida, sino por todo lo que pudo haber sido. Las personas que la conocieron hablan de su humildad, su dulzura, su profesionalismo. Missy Elliott dijo, era un ángel en la tierra. Timbaland expresó, era como mi hermana pequeña. Siempre estaré haciendo música en su honor. Su muerte nos enseña lecciones dolorosas sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la seguridad, sobre la conveniencia, sobre escuchar nuestros instintos cuando algo no se siente bien. También nos enseña sobre cómo tratamos a las víctimas de abuso. Aaliyah nunca vio cómo su música influenció a toda una generación. Nunca protagonizó The Matrix. Nunca hizo ese álbum de colaboración que Timbaland había soñado. Nunca tuvo su momento de reinventarse a los 30, o su regreso triunfal a los 40. Pero en los 22 años que vivió, dejó una marca indeleble. Vendió decenas de millones de discos. Cambió el sonido del R&B para siempre. Se convirtió en un icono de estilo que todavía se emula hoy. Y tocó los corazones de millones de personas alrededor del mundo que nunca la conocieron personalmente, pero sintieron que la conocían a través de su música. En las Bahamas, en ese pequeño aeropuerto de Mars Harbor, hay un memorial silencioso en el lugar donde cayó el avión. Los fans dejan flores cada 25 de agosto. En Nueva York, su tumba en el cementerio de Ferncliff recibe visitantes regulares que dejan cartas, flores y notas diciéndole cuánto la extrañan. En plataformas de streaming, sus canciones continúan acumulando millones de reproducciones. Cada nueva generación la descubre y se enamora. Su música suena tan fresca hoy como hace más de 20 años. La promesa One in a Million resultó ser profética. Aaliyah era verdaderamente única entre 1.000.000. Y aunque su vuelo fue cortado trágicamente corto, su legado seguirá volando alto durante generaciones. Como dijo su madre Diane en el funeral, si hubieras conocido a mi hija, sabrías que ella tocaba a todo el que conocía. Ella era especial. Y aunque ya no está con nosotros físicamente, su espíritu, su música y su amor vivirán para siempre. Aaliyah Dana Aughton. Baby Girl. La princesa del R&B. Una estrella que brilló demasiado intensamente y demasiado brevemente, pero cuya luz nunca se apagará. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de esta historia. No te olvides de seguirnos, dejar tu like y activar la campana. Nos vemos en el próximo video de Crónicas de Asombro.